Hola, nos encontramos para hablar un poco sobre primera infancia, desarrollo infantil y atención educativa. En la jornada de hoy está con nosotros el profesor Rudy Elías, quien es investigador, académico y tiene mucha experiencia de trabajo justamente en investigando temas relacionados a primera infancia. ¿Cómo estás, profe? Muy bien. Quisiéramos hablar un poco y hacer ciertas preguntas en relación a lo que es la calidad de los espacios educativos. ¿Qué se entiende por desarrollo infantil y cómo se relaciona con la atención a la primera infancia? En primer término, Eduardo, el concepto de desarrollo infantil, sobre todo cuando hablamos del desarrollo infantil temprano, en los primeros años de vida, es un concepto que implica una integralidad. La idea del desarrollo infantil implica fundamentalmente que abarca diferentes dominios, que van desde el aspecto motor, el lenguaje, el aspecto cognitivo, el aspecto socioafectivo. Son las grandes dimensiones o dominios del desarrollo, en que, actúan, digamos, como un conjunto, pero al investigar podemos de alguna forma ir analizando cada uno de estos aspectos del desarrollo. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Es importante evaluar la calidad de los espacios educativos y qué entendemos por calidad? Sí, y esto está muy ligado a la idea del desarrollo infantil. Es decir, podemos decir que un espacio de calidad es el que permite lograr justamente el desarrollo. Y para que eso suceda, primero hay condiciones materiales, que tiene que ver con la infraestructura, el espacio mismo, los materiales, los recursos, sin duda es necesario. Tiene que ver también incluso con la seguridad, la higiene. Cuando se trabaja con niños y niñas, su primer año de vida, el tema de la seguridad es clave, por ejemplo. Pero por otro lado, eso no es suficiente. Además, tiene que generarse una serie de interacciones positivas que tiene también que ver, o está muy relacionada con la formación de las personas a cargo del servicio. Es decir, tienen que ser personas que, por un lado, son afectuosas, pueden trabajar con niños pequeños, pero también que tienen una claridad en cuanto a los fines, objetivos de las diferentes actividades que se hacen. En términos generales, cuando hablamos de calidad, por eso se habla de dos grandes dimensiones o áreas, que son la calidad estructural, que tiene que ver más con las condiciones, todo lo que rodea, y la calidad de proceso, que es lo que sucede en la interacción. Es decir, esos dos aspectos juntos son los que definen la calidad de un servicio y es lo que tratamos nosotros de investigar o evaluar o de medir, de alguna forma se puede decir, en las investigaciones. Entonces podemos confirmar que se puede medir la calidad, ¿verdad? Se puede medir la calidad siempre con algunas restricciones. Siempre que investigamos hacemos algún tipo de recorte de la realidad. Nunca podemos abordar toda la complejidad y eso sucede mucho con la medición. Medir implica tomar ciertas decisiones, por ejemplo, de concentrarnos en algunos aspectos que puedan ser observables. A lo mejor hay otras cosas también muy importantes que suceden, pero que son mucho más difíciles de medir. Pero en general lo que tratábamos con los instrumentos de medición es establecer indicadores concretos que puedan ser observables y que nos permitan llegar a algunas conclusiones acerca de la calidad en estos aspectos estructurales y de proceso. También puedo tener indicadores que me permitan medir las interacciones, por ejemplo, el tipo de actividades que hacen, las respuestas de las personas adultas a los niños, la interacción entre los niños. Es decir, yo puedo definir una serie de indicadores que voy a traducir en términos numéricos y que me va a permitir tener una conclusión o una valoración sobre la calidad de un centro, de un espacio de atención infantil. Y esto nos lleva a una reflexión final, tomando en cuenta todo lo que comentaste y las experiencias también en investigaciones en primera infancia. ¿Consideras que es importante para el país este tipo de investigaciones, seguir promoviendo estos estudios? ¿Qué otras experiencias más se podrían realizar en el futuro, tomando en cuenta lo que ya se hizo en cuanto a investigaciones en primera infancia? Esa pregunta es clave en varios sentidos, ¿verdad? Porque muchas veces se asume que la investigación es más un fenómeno, una actividad que solo hacen los países del primer mundo. Sin embargo, en este momento podemos decir que la investigación es importante realizar. Necesitamos también investigar y ver cómo esto se ajusta a nuestra propia realidad, a nuestro contexto cultural, a nuestro contexto social. Es decir, hay demasiados aspectos particulares que también necesitamos atender, conocer, investigar para poder desarrollar estas experiencias y que sean realmente adecuadas. Ahí, por ejemplo, te comento, en una investigación que habíamos hecho acá en la Universidad
iberoamericana vimos, por ejemplo, aspectos más cognitivos eran muy estimulados en los centros, pero no tanto aspectos socioafectivos. Y ese es un dato muy interesante, porque necesitamos también prestar mucha atención al desarrollo socioafectivo en el proceso. Entonces, la investigación te permite encontrar justamente cuáles son algunos aspectos incluso que requieren acciones más de tipo preventiva o de estimular el desarrollo en una dimensión, y eso te permite la investigación. Entonces tiene ese fin. Y por otro lado, creo que las investigaciones tienen la función, sobre todo cuando investigamos primera infancia, educación, estos temas, dar insumos para la política pública. Necesitamos justamente desarrollar planes, proyectos y en general políticas que sean adecuadas a las necesidades. Son importantes tenerlo en cuenta para diseñar y formular nuestras políticas. Me parece que con eso podemos tener una idea bastante acabada y dar una reflexión última de la necesidad de que se apueste a seguir investigando en temas de primera infancia, en cuestiones que involucren a la atención de la calidad en los espacios de desarrollo infantil, considerando que es la primera experiencia de socialización que tienen los niños y las niñas dentro del sistema educativo, lo cual va a permitir también que todas las acciones que el gobierno tome en pos de la educación sean basadas en evidencia científica, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, profe. Gracias.